Soy Liliana Rodríguez Álvarez y cada miércoles en el Matutino Alternativo, en la sección Finanzas con Café, analizamos conceptos económicos y financieros. Acompáñanos. En cuanto a estadísticas, datos a julio de 2023, vamos a compartir el perfil del ahorro. El total de captaciones en la República Dominicana ascendía a 2.566 millones de pesos. El crecimiento respecto a julio de 2022 fue de 15.4%. Si hacemos el análisis por instrumento, el 43.5% del total de las captaciones corresponden a depósitos a plazo. En cuanto a divisas, el 71% corresponde a captaciones en pesos dominicanos. Por tipo de persona, el 52% corresponde a persona física. Por sexo, vemos que el 56.8% de las captaciones dentro del universo de personas físicas corresponden al sexo masculino. Y por sector, el 86% corresponde al sector privado. Por localidad, los últimos dos datos que compartiré, por localidad, el 67% corresponde a la región metropolitana y por tipo de entidad, el 89.8%, prácticamente el 90%, corresponde a los bancos múltiples, es decir, que están depositados en los bancos múltiples. Llama esto la atención, ha ido creciendo, era cerca de un 87% en el 2017 y ahora se ha elevado al 90%. Llama la atención, de hecho, el Banco de Reserva, el crecimiento de las captaciones entre marzo y julio de este año ha sido de un 14%. Desde agosto de 2020 a julio de este año, el crecimiento de este banco múltiple, del Banco de Reserva, ha sido de un 90%, equivalente a 448 millones de pesos, 448 mil millones de pesos. El crecimiento, eso es un crecimiento que es muy importante y realmente en los 3 años previos a eso, es decir, entre 2017 y 2020, el crecimiento fue menos de la mitad. Y el segundo banco más importante, que es el Banco Popular, sus captaciones en ese mismo periodo 2020-2023 creció un 20%, versus el 90% del Banco de Reserva. En cuanto a tasas de interés, al 30 de octubre, la tasa pasiva de ponderada anual es de un 8.4% para el ahorro en las entidades financieras, y eso es en pesos, y en dólares de 4.23%. Ya para ir terminando, un par de minutos, hacer algunas recomendaciones respecto a los ahorros. Justamente hemos hablado en otras ocasiones y recordarlas que la única forma de ahorrar es no gastando e invirtiéndolo en instrumentos financieros para que no pierda tanto valor. Nosotros, cuando hacemos esta inversión, el dinero pues se multiplica con estos instrumentos, pero la forma de ahorrar es no gastar el ingreso que obtenemos, ¿no? Y esa es la primera base, tomarlo en cuenta para que nosotros definamos siempre el plan, cuál es nuestra meta, cuál es nuestro plan. Importante realizar registros a diario de los gastos y los ingresos. Si nosotros queremos aumentar los ahorros, si queremos entonces comenzar a ahorrar y determinar dónde se puede recortar. Por otro lado, una de las cosas de las recomendaciones que siempre se realizan, sobre todo para aquellas personas que tienen dificultad para iniciar a ahorrar, es una abstinencia de gastos los días de semana, salvo lo que sea necesario, ¿no? Para no incurrir en pago de mora o en financiamiento, pero evitar no gastar los días de semana de forma tal a que el poco tiempo que quede el fin de semana no alcance para aumentar los gastos por encima de lo que podamos cumplir. Pensar 3 veces y comprar una. O sea, que analizar bien las ofertas, compararlas antes de comprar para hacer buenas compras y evitar gastos innecesarios. Ojo con los gastos hormigas, como usted bien decía ahorita, que sumados pueden desajustar el presupuesto de alguien, y siempre pensar en la regla 50-30-20. Comenzar en ahorrar ese 20% y después entonces pensar en gastar el otro 80%. Si no se puede el 20%, pues arrancar con 5 o 10%, pero importante crear el hábito. Ya para concluir,
podemos hablar de esto en detalle luego si hubiese el interés o la necesidad de los ahorros, pero pueden acceder también a nuestro canal de YouTube donde hemos compartido temas sobre el ahorro. Lo que quiero terminar con la reflexión es que hay otros mecanismos de ahorro. Como decía, en muchas reflexiones con personas allegadas, pues decían, bueno, me siento frustrado porque no tengo forma de ahorrar, es que no hay forma, no llego a fin de mes o lo gasto todo, no hay forma de hacerlo. Y le decía, mira, hay otros mecanismos de ahorrar y que son importantes que lo tomes en cuenta para que sepas que si ahora mismo no puedes tener ese ahorro metálico en el banco o en tu lugar de preferencia, pues sepas que eso es algo temporal, que puedes establecerte la meta, pero de antemano que sepas que estás ahorrando. Porque, por ejemplo, cuando tienes tu empleo formal y tú ahorras el 2.87% para tus pensiones, estás haciendo un ahorro para el futuro, porque de eso es que en Estados Unidos hacen muchas inversiones inmobiliarias, muchos ahorros las personas porque saben que en el futuro quisieran contar con algo de dinero para poder retirarse o asumen justamente seguros de vida para poder tener dinero en el futuro. Y ese fondo de pensiones es justamente eso que uno hace, ese ahorro con nuestro empleo. Entonces, eso nunca lo dejemos y lo perdemos de vista, porque cuando dicen, no, yo no ahorro, claro, lo estás haciendo a través de tu empleo. Lo que pasa es que tú no lo sacas de tus ingresos y haces esa operación, pero automáticamente eso te lo quitan todos los meses de tu salario. Por otro lado, la educación, y eso se lo explico a mis hijos. Cuando uno va a la escuela, uno está ahorrando para el futuro, estás invirtiendo para el futuro, porque eso te va a aumentar la probabilidad de obtener un trabajo y obtener ingresos. Entonces tenemos que verlo de esa forma también, porque como padres, cuando invertimos o gastamos una parte importante de nuestro presupuesto en la educación, estamos ahorrando para otra persona y para otra familia, para otros seres que son nuestros hijos. Y por último, el mecanismo de ahorro, que es el reciclaje, que nuestros abuelos nos lo enseñaron en grandes cantidades. Ese pudín de pan hecho con pan viejo es un ejemplo, reciclaje de los envases, la preferencia, hacer cosas en la casa cuando estuviera en una situación apretada. O sea que esos mecanismos pensémoslos porque nos da tranquilidad estos tres elementos para saber que sí lo estamos haciendo y que ya ese ahorro metálico lo podemos hacer si nos lo trazamos como meta y cuando sea posible. Si ahora mismo no se puede, pues vamos a lograrlo quizá para junio del año próximo, pero trazarlo como meta por poco que sea. Con esto concluimos, doña Carmen, las finanzas con café del día de hoy y enviándole un fuerte abrazo. Y la verdad que cuando usted lo dice con esa fuerza, se necesita voluntad, porque es verdad, esa misma reflexión que le han hecho personas cercanas, dice, es que yo no puedo, y como comentábamos la vez anterior, si tomas el lapicero y el papel o el Excel que tengas, tú dices, pero que es imposible, sin embargo, hay una manera de hacerlo, y creo que parte de todo y nosotros que hablábamos de antes y después con Francisco Lapuble en el momento pasado, como los referentes de generaciones y demás, sí, yo creo que parte del inconveniente para entender las pensiones y lo que eso significa, independientemente de que se lo roban y tal, es que no tenemos esa cultura. Nosotros quizás los que van a comenzar a cotizar a los 20, 25 años lo entiendan, pero es difícil. Sin embargo, el ejemplo del pan viejo me ha encantado porque la generación de mis abuelos, que son sus bisabuelos, sí tenían la idea del ahorro, primitivo si usted quiere, de la cajita, pero lo lograban y en todos los sectores sociales. Y ahí usted ve como cuando el muchacho venía a la capital o del campo a la ciudad, buscaban ahí debajo del colchón y aparecía un dinerito. Entonces vamos a ahorrar, que eso es importante realmente y se puede, como usted dice. Sí, da tranquilidad, ciertamente que da tranquilidad, pero también pensando en que eso no nos estrese, por justamente lo que decía Francisco, que ejerce presión sobre nosotros. Entonces muchas veces en conversaciones cotidianas de que, ¿cómo? Tú no estás ahorrando, ¿y cómo va a ser? Pero ¿y entonces qué va a pasar contigo? Pero tú no puedes estar viviendo así. Entonces se le crea estrés al otro, sin saber quizás que la otra persona puede estar también muy endeudada. O sea, no podemos dejarnos llevar
por ciertas corrientes. Sin duda, vuelvo y reitero que ahorrar de diferentes formas, ya sea en especie como lo hacían nuestras abuelas, por ejemplo, si no tenían trabajo pero lograban ahorrar en especie, ya sea en metálico o en una u otra forma. Es importante ahorrar porque no es solamente pensar en el presente, sino también pensar en el futuro, y eso nos da tranquilidad. Si cambia algo del escenario actual, podemos estar tranquilos, pero sobre todo creer en uno mismo de que uno lo puede lograr. Así que comenzar con esa mascota y bolígrafo para poder trazarnos esas metas. Gracias por escucharnos. No dejes de suscribirte al canal de YouTube y seguirnos en nuestras redes sociales.